vamos a presentar entonces la mesa aborda el tratamiento de las políticas públicas en materia de infancia. Nuestra conferencista es Karina Padilla Malca, psicóloga comunitaria, doctora en política social. Esta presentación se titula El tratamiento de la infancia en las políticas públicas. No pretendo hacer un análisis de los resultados de las políticas, tampoco pretendo abordar un análisis histórico. Quiero compartirles más bien mis reflexiones como trabajadora del Estado. Como mencionaban, yo he trabajado para el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y también como investigadora en el campo de desarrollar investigaciones para el diseño de políticas públicas. Por eso también tengo que poner ahí una nota que muchas de mis reflexiones estarán en el ámbito de la protección hacia niños, niñas y adolescentes, ya que ese es mi ámbito de acción, ¿no? Así que igual los invito a comentar si es que hay otros puntos de vista. Vamos a poner el reloj para no demorarnos más. Quiero también que esta presentación nos invite a pensar a repensar el diseño de las políticas públicas y también en nuestro rol, en el rol que cumplimos cada uno de nosotros. Yo soy psicóloga, soy investigadora, soy docente también, pero ¿qué rol cumplimos cada uno de nosotros como padres de familia, como hermanos, como profesores, como atención, como personas que atienden servicios? ¿Cuál es nuestro rol en el diseño, en la implementación y en el monitoreo de políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia? Nosotros sabemos, las políticas públicas no son estáticas. Intentan responder realidades cambiantes que cambian no solo a través del tiempo, sino cambian a través de espacios geográficos, de espacios sociales. Y ese es un gran reto para quienes están a cargo del diseño. Por ello, para hacer esta presentación, quise indagar desde mi experiencia cuáles han sido los hitos más importantes en el diseño de políticas públicas a lo largo de los últimos años. Me puse a indagar un poco acerca de las políticas en materia de protección, me puse a indagar un poco en cuáles son los nuevos retos que nos demandan los niños, niñas y adolescentes y qué nuevas políticas estamos construyendo. Empecé entonces, de hecho seguramente ustedes ya han escuchado hablar del primer Congreso de la Infancia, ¿no? En 1922, y me interesé por ver cuáles eran las temáticas principales para abordar en las políticas en aquellos años. Seguramente ya los escucharon, pero aquí las vuelvo a comentar. Se establecieron en 1922 las siguientes prioridades: mortalidad infantil en el Perú, especialmente en Lima, sus causas y cifras que las traducen, la alimentación de niños en el Perú, problemas relativos a la madre y que interesan al niño, particularmente la protección a la maternidad, un plan de coordinación para la asistencia social de la infancia y, como grupos mayormente vulnerabilizados, la infancia retardada, degenerada y criminal. Estas eran las preocupaciones que ahora las escuchamos y felizmente nos espantan. Digo felizmente porque eso quiere decir que tenemos la capacidad y cuestionamiento crítico para cuestionarlas, ¿no? Me puse también a indagar qué pasaba en 1922 en nuestro entorno político, ¿no? Y lo que me llamó la atención es que en 1922 hubo mucho movimiento en el sector de salud. Vi, por ejemplo, en 1922, por si sabían, también fue la primera vez que el diario El Comercio se publicó, ¿no? Y uno de los espacios importantes también del diario era informar acerca de los desarrollos médicos, ¿no? En ese año
25.000 artículos académicos en términos de salud fueron publicados en más de 500 revistas, ¿no? Y además hubieron muchos congresos internacionales con uno de los temas, por ejemplo, que fue el de la historia médica e higiene escolar. Es decir, estas problemáticas, ¿no?, tenían de base un interés de la época que estaba basado pues, en lo médico, estaba basado en una visión de salud física, ¿no? Y respondían a esos intereses y respondían también a esas necesidades, ¿no? Era claro que había que disminuir la mortalidad, era claro que había que promover la alimentación. Felizmente, somos un país y a nivel mundial hemos avanzado, ¿no?, en temas de mortalidad, en temas de alimentación. Luego me puse a ver qué pasó después, cómo han ido evolucionando el tema de políticas públicas. Afortunadamente muchas cosas han cambiado, afortunadamente también nuestra visión de la infancia ha ido mejorando. No quiero ser demasiado optimista, pero no es igual que en 1922. El 20 de noviembre, como ustedes saben, de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado de Derechos Humanos, que es uno de los más ratificados de toda la historia, la Convención de los Derechos del Niño. Y este hecho fue sumamente importante porque los países empezaron también a cambiar un poco su legislación y con ello, y a la par, cambios sociales de cómo entender a la infancia y cómo entender en los contextos en los que se desarrolla la infancia. Es así que nuestro país en 1990 ratifica la convención y luego a fines de 1992 publica el primer código de niños y adolescentes, ¿no?, que ahora se llama niños, niñas y adolescentes, que reemplazó uno anterior, que era el Código de Menores, en 1962. Entonces, aquí nuevamente se da un cambio importante en la forma de legislar, ¿no? Se empieza a hablar de derechos de los niños, ¿no? Digamos, hay mucho que mejorar, pero fue un hito que hay que reconocer. Y se empieza también a hablar del interés superior del niño, ¿no?, algo que ha generado muchos debates, algo que hasta recientemente es que se ha incluido en la legislación propiamente dicho en el país, pero ya se empezaba a discutir. Luego, muchos años después, en el 2000, se promueve el Código de Niños y Adolescentes, sin muchas variaciones sustanciales a este de 1992, ¿no?, pero también con avances importantes en la legislación. Y desde ahí han habido muchos cambios, ¿no? Yo ahora, como les mencionaba, voy a mencionar algunos hitos que a mí me parecen claves en las políticas en las políticas de infancia y adolescencia. En el 2002 se declara el segundo domingo de abril como Día del Niño Peruano. En el 2012 se empieza a elaborar también planes de infancia y adolescencia. En el 2015 se promueve la ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y es en el 2015 también que se promueve la ley contra el castigo físico y humillante hacia niños, niñas y adolescentes. Si bien nosotros sabemos que las leyes no son suficientes para prevenir violencia, son un elemento importante. ¿Por qué? Porque permiten a las instituciones fundamentar el uso de recursos, ¿no?, y permite también o contribuye en alguna medida a ir cambiando nuestra forma de pensar y a nuestras relaciones, ¿no? Nosotros sabemos también que la lucha para promover esta ley fue una lucha en donde tuvieron muchos actores roles claves, ¿no?, desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde los servicios, ¿no? Y ahí uno se pregunta cuánto tiempo tuvo que pasar para que el país realmente acepte que no está bien utilizar la violencia para disciplinar a los niños, ¿no? Pero fue todo un proceso que finalmente llegó a la conclusión con esta ley.
En el 2015, un año importante también para las políticas de infancia, se eleva a rango y declara de interés nacional la atención y la asignación de recursos públicos para el PENAYA, para el plan. Es decir, nosotros teníamos un plan, pero no teníamos necesariamente los recursos para implementarlo. Es en el 2015 en donde se empiezan a movilizar y en donde se empieza a establecer las condiciones para generar recursos, para introducir o para ordenar los recursos más bien, ¿no? Insuficientes seguramente, pero ya se empiezan a hacer acciones. Y en el 2016 se establecen los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Nuevamente, con muchos retos todavía para estandarizar definiciones, para estandarizar procedimientos en la aplicación del principio del interés superior del niño y cuestionarnos qué interés y cuestionarnos qué niño, de qué niño estamos hablando, pero ya es un hito importante. Me pareció también interesante ver el proceso de evolución de los planes, de los PENAYAs, ¿no? de los planes nacionales de acción por la infancia. Los planes nacionales de acción por la infancia son modelos que se aplican en muchos países, ¿no? Hay modelos como el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que incluye diversos temas, y hay otros que incluyen temas particulares como prevención de anemia o para la prevención y atención de violencia, ¿no? Que alrededor del mundo, de muchos países están optando por estos planes más especializados. El plan comenzó, como mencionábamos, en el 2002, ¿no? En el 2002 se empieza a desarrollar un plan de acción por la infancia. Este incluyó 4 objetivos estratégicos organizados de acuerdo al ciclo de vida. Y luego se hace un cambio al nuevo plan, en donde se tiene también un plan más con metas más a largo plazo. En el 2019 se considera necesaria una evaluación del Plan de Acción por la Infancia, del PENAYA. ¿Por qué era necesaria la actualización? Porque se empieza a ver que si bien el plan incluía la participación de diversos actores, se necesitaba establecer procedimientos claros, guías claras de cómo promover la intersectorialidad para responder de una mejor manera integral a los niños, niñas y adolescentes. Es así que con discusiones de personas, diseñadores de política en los gobiernos nacionales, gobiernos regionales, incluyendo también discusiones con la sociedad civil, se establece que los planes de acción se deben modificar a planes nacionales multisectoriales para niños, niñas y adolescentes, esta vez al 2030. Entonces, los cambios que ha tenido el PENAYA también nos hablan de cambios prometedores que han traducido los cambios que se necesitan para responder a las realidades cambiantes de los niños, niñas y adolescentes, pero también a los modos de hacer políticas públicas, de empezar a ver la política pública como respuestas de silos, a transformar la política pública y a generar documentos que ayuden al trabajo conjunto, al trabajo intersectorial intersectorial, y también a la articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces, es así que ahora la política marco de infancia y adolescencia en el país es la política nacional multisectorial para niños, niñas y adolescentes. Eso también nos habla de que hay un reconocimiento de así como en el 1922 estaba todo centrado en el niño y la familia, se va reconociendo que los niños, niñas y adolescentes están en otros espacios, ¿no? Si ustedes tuvieran que mencionar, digamos, temas actuales o nuevos temas
que la sociedad nos ha puesto en los últimos años para trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué nuevos temas han emergido, digamos, que nos han llevado a pensar nuevas formas o nuevos temas para incluir en las políticas? El protagonismo de los niños, por ejemplo, ¿no? Es verdad que el desarrollo de consejos consultivos empezó hace pocos años, ¿no? Y si bien se empezó con un consejo nacional, cada vez se ha incluido más o se promueve más la participación de los niños o la creación de los consejos consultivos también a nivel regional. ¿Qué otros temas? La inclusión de las emociones, y voy a retornar a las emociones al final de mi presentación como un aspecto clave, no solo para trabajar con los niños y niñas, sino también para desarrollar en los diseñadores de política y en las personas que trabajan en los servicios. Por ejemplo, la higiene menstrual. Todas somos mujeres, todas las mujeres hemos menstruado, ¿no? Desde hace muchísimos años, desde principios de la historia, pero ¿cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon el concepto de higiene menstrual? ¿Alguien recuerda la primera vez? En el colegio aprendimos sobre la menstruación, ¿no? Pero la higiene menstrual como un derecho es algo que se ha puesto en agenda en los últimos años, ¿no? Yo trabajo en el tema de infancia hace más de 10 años y debo confesar que recién el año pasado, cuando estaba haciendo una investigación sobre violencia sexual en la India, empecé a leer sobre cómo el tema del derecho a tener una adecuada higiene menstrual es importante para prevenir violencia. Entonces son temas que seguramente siempre han estado, ¿no? Pero que también vamos desarrollando, vamos evolucionando y se van incluyendo. Vi, por ejemplo, que el año pasado, en 2021, se dictó una ley que promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual en nuestro país, ¿no? Estableciendo que el Ministerio de Educación, a través de las escuelas, debe informar y el Ministerio de Salud debe garantizar también la información y los recursos necesarios, ¿no? Violencia en línea, por ejemplo, es otro reto que esta, digamos, nueva sociedad nos impone, ¿no? O nos invita a repensar. No voy a preguntar la edad, pero estoy segura que todos acá, o muy pocos de niños, tuvieron acceso a Internet. Lo hemos tenido hace algo poco, aún hay muchos retos, pero el ambiente online también nos llama a generar políticas públicas, por ejemplo, de prevención de violencia. 2 minutos. Pensé que tenía media hora. ¿Sí? Ya te... Perfecto. Me voy a pasar súper rápido, porque ya me quedan solo 2 minutos, porque quería comentar, ¿qué es lo que necesitamos para el diseño de políticas públicas? Rapidito, ¿qué necesitamos para el diseño de políticas públicas? Estadísticas. Presupuesto, ¿no? Consenso. Evaluar las políticas públicas. Monitoreo. Pero también necesitamos la participación de los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos diseñar políticas públicas que generen consenso y que se generen a partir de evidencias, a partir de estadísticas. Y es verdad que el país ha avanzado en eso. Los programas presupuestales son una estrategia para mejorar el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Pero preguntémonos qué evidencia estamos utilizando. ¿Somos adultos haciendo políticas públicas para niños, pero no les consultamos ni vemos la evidencia desde los niños y niñas? Solo quiero compartirles, en el campo de violencia, por ejemplo,
Es importante reconocer que los niños, niñas y adolescentes son los que tienen una experiencia directa de sus propias vidas que los adultos no podemos replicar. Por ello es importante preguntarles, por ello es importante recurrir a encuestas que les pregunten a ellos qué es violencia, cómo prevenir violencia. Preguntarles también crea una cultura de escucha que los va a empoderar y les va a brindar estrategias para que puedan participar en el seguimiento de las políticas públicas. Entonces, para cerrar rapidito, necesitamos evidencia para generar políticas públicas fuertes, pero esa evidencia no solo tiene que partir de la evaluación de las intervenciones, no solo tiene que partir de la evaluación de la eficacia del presupuesto, que son estrategias para generar políticas públicas basadas en evidencia, sino de preguntarles, de consultarles, de tener a los niños y niñas presentes en esos espacios. Y el segundo aspecto que me parece importante mencionar, el tema de las emociones. En una investigación que realicé sobre cómo atender violencia sexual, de 20 investigaciones realizadas con víctimas de violencia, todas ellas dijeron que para mejorar la respuesta, lo que había que mejorar son las actitudes de las personas que atienden los servicios. Personas que puedan promover unas relaciones de confianza, que les puedan informar, darles espacios para que ellos tomen decisiones, personas que no los juzguen, que no juzguen sus decisiones, personas que entiendan qué es ser víctima de violencia o personas que entiendan qué es ser niño y niña adolescente en un contexto dado. Necesitamos crear personas, desarrollar en nosotros habilidades blandas, no solamente en las personas que atienden los servicios, sino también en los diseñadores de política. En la ponencia anterior hablaban de cómo yo voy a desarrollar estrategias para adolescentes sin antes hablar con ellos, sin antes de verdad entender lo que les está sucediendo. Y finalmente, ahora sí para cerrar, ¿cuál es nuestro rol en todo ese proceso? Todos nosotros acá, esta es una universidad. Los congresos son para crear conocimiento también. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer que otras personas entiendan lo importante que es la participación de los niños, niñas y adolescentes en el diseño de políticas públicas y cómo nosotros podemos contribuir a que se generen lazos más genuinos con los niños, que se generen lazos sin juzgar, que se generen lazos de comprensión a las situaciones de los diversos niños, niñas y adolescentes como base tanto para la atención en los servicios como también para el diseño de políticas públicas que realmente respondan a sus necesidades. Muchas gracias.